Bienvenidos sean todos al canal Yo Soy La Fuente. En esta oportunidad decidí subir este video con información súper importante en el que Rodrigo responde preguntas que le han hecho sus alumnos acerca de el origen de la orden Melquisedec y la orden Lanonadec. Espero que lo disfruten, los leo en los comentarios. Hola mis amigos, estamos acá más una vez con más un programa Confederación Intergaláctica con Rodrigo Romo. Bueno, voy a hacer más un programa basado en las preguntas que Gary y Santiago me han mandado desde Barcelona y Bilbao. Muy bien, mi pregunta, hay una lista gigante acá, pero a lo poco, algunas puedo embutirlo en un programa, otras tengo que dividirlo, pero realmente el asunto es extenso. Me preguntan acá que yo explique los diferentes niveles de Melquisedec. Bueno, primer aspecto a entender. La palabra Melquisedec es una palabra que viene del hebreo. Entonces, originalmente era una palabra compuesta, doble, que significaba Señor del mundo, instructor del mundo. Entonces, las primeras referencias que se existen en los apócrifos tratan antes de Abraham, cuando hablan del Melquisedec, que era un gran instructor planetario, era un gran maestro ascendido que estuvo físicamente por 90 y pocos años en la materia y fue el gran instructor de Abraham y de muchas otras personas. Pero hay registros anteriores a eso. Muy bien, cuando hablamos de los sumerianos, hablamos del material que nuestro amigo que ya se fue, Zacarías Shin, cuando escribió el 12º planeta, sobre los Anunnaki, Nibiru, Enki, y toda la historia que hay en la región de Irak y Sumeria, que dio origen a muchos libros y materiales. Entonces hay que entender lo siguiente, vamos por etapas para llegar a un consenso mayor de lo que yo conozco de afuera. Muy bien, entonces primer punto. Las antiguas escrituras que se saben, las más antiguas del planeta, una parte está a través de Zacarías traducido, ¿no?, de los sistemas cuneiformes de barro, que es el sumeriano. El sumeriano, cuando la especie humana empezó a ser hecha por los Anunnakis, partiendo de los hominidios, los Neandertal, Cromañón, toda su historia, dio origen a los Lulú, a una forma humanoide, humana, híbrida, que no se reproducía. Y ellos hablaban un idioma arcaico sumeriano, que es un lenguaje original pleiadiano. Los Anunnakis, Enki, Enlil o Yahvé, son pleiadianos. Entonces, lo que estos Lulús hablaban, o estos hominidios hablaban, era algo muy próximo del dialecto pleiadiano, que lo más cercano sería el sumeriano. Muy bien. Por lo menos uno de los dialectos pleiadianos, que también tienen varios idiomas, igual que nosotros acá. La evolución de esa especie humana, de los primeros humanos que empiezan a ser formatados los últimos 150.000 años de nuestro contagio, vendrían a generar con el pasar de los miles de años, cientos de años, el acadiano o acadeo. Entonces tenemos el sumeriano, el acadeo como un lenguaje padrón, que ya es un lenguaje entre el lenguaje humano más alguna cosa de los pleiadianos del sumeriano, que en su desarrollo lingüístico, fonético, vendría a generar el aramaico. Y el aramaico también era un idioma más antiguo, anticuado, más grotesco. Fue convertido, evolucionó fonéticamente, se enriqueció y dio origen al hebreo. Pero de otras partes de la Tierra, como de la Atlántida, de la Lemuria y de otros lugares, hay otros idiomas. Y uno de los más antiguos que se conoce es el griego. Entonces, todo lo que fue escrito desde los sumerios, pasando por el acadeo, por el hebraico,
fue traducido después al nuevo idioma que era de los griegos, que dominaba una gran parte de la región mediterránea mesopotámica. Entonces de ahí vienen nuestras escrituras. Y de ahí surge el nombre Melquisedec, que nosotros lo agregamos Melquisedec, que significa instructor del mundo. El orixá brasileño, afro-brasileño, Obaluayé, tiene el mismo significado, señor del mundo o instructor del mundo. Entonces, en otros idiomas, en otras lenguas, como en Mu, que también tenemos lenguas muertas, el escritor Richard Shaward, que era un militar, un capitán del ejército norteamericano que se encantó con la Micronesia francesa y la de Pascua, toda esa región, Australia, Nueva Zelanda, dedicó 50 años de su vida a estudiar y a pesquisar las islas, las pirámides, que está lleno de pirámides por allá también, y encontró carreteras de pavimento debajo del mar. Él montó todo el mapa sabiendo que entonces que el Mu existió y se hundió. Entonces, de ese material él encontró idiomas antiquísimos que datan más de 400.000 años atrás. No se sabe al cierto en verdad. La historia habla en 260, hace 280.000 años, pero hay partes de la historia que hablan que Mu era mucho más antiguo, venía de la hiperbórea. Y por lo que yo sé, a 800 y pico mil años atrás, Toranc de Aldebarán de Toro ya puso gente allá. Entonces, son dos diferentes orígenes, Mu y Sumeria. Sumeria, con los pleiadianos de Enki, Enlil, Anu, Inanna, que es todo eso representa la energía de Yahvé. Y en Mu, Toranc y otros seres de Aldebarán y de Lira. En los dos lugares se habla de las mismas estructuras de Melquisedec. Entonces, Melquisedec es una patente, es un cargo que representa la función o el cargo de instructor, profesor, orientador, coordinador de la evolución de un planeta. Por lo tanto, todo planeta tendría que tener su propio Melquisedec. Ese Melquisedec tiene como función ayudar la evolución de las razas de ese planeta, llevarlas a evoluir hasta la conexión cósmica con la Federación Galáctica y con la Confederación Intergaláctica, y llevar sus habitantes de vuelta al Yo Soy, a la mónada y la supramónada. Esa es la función del Melquisedec en cada planeta. Entonces el Melquisedec es un líder espiritual, un líder político, un líder profesor. Él es un líder profesor que te ayuda socialmente a evolucionar como una sociedad y también te ayuda espiritualmente a conocer lo que existe en los niveles más allá de la materia y del espíritu convencional. Entonces el Melquisedec de la Tierra actualmente es un cargo que está dividido entre Kutumi y San Germán. Ya fue ocupado por Caligasto o Caligastía, son los dos nombres que le dan a ese ser, que era un Anunnaki colocado en ese cargo por Anu, y este ser se negativó, no se sabe lo que pasó, y fue responsable por dejar llegar a la Tierra los cientos de miles de millones de aislados, exilados, negativados de Capilla, Tau 7, Boronac, Sirius, Pleiades y de un montón de otros lugares, inclusive los Shopats. Entonces, este Melquisedec Caligasto, que hizo esa burrada más de 150.000 años atrás, fue responsable por la negativación de la Tierra a ciertos niveles espirituales, dejando que un excedente mucho más de la capacidad del planeta de almas negativadas por la magia negra y por muchas cosas llegaran a encarnar en este planeta, mucho arriba de la capacidad del planeta Tierra. Y eso acabó por destruir, o vamos a decir, comprometer de una forma, en una escala muy grande, la evolución de las almas nuevas de Siria y de otros lugares que estaban por la primera vez encarnando en la Tierra y desarrollando un proyecto evolucionario con el código humano y humanoide.
Eso es parte de la historia. Muy bien. Entonces, la Tierra tiene un Melquisedec. Júpiter tiene un Melquisedec. Marte tendría un Melquisedec. Técnicamente, todo planeta que tiene vida en desarrollo tiene un su Melquisedec. Ese Melquisedec se reporta jerárquicamente a un Melquisedec solar. Entonces, nuestro Sol, Mont Mantia, que es su nombre cósmico en la carta estelar, ustedes lo conocen como Helios y Vesta. No es eso. Esos son dos Elohines, dos seres espirituales que trabajan en el mundo débico desde el Sol. Pero que así sea. Entonces, el Melquisedec de la Tierra se reporta directamente al Melquisedec solar, el Mont Mantia o Helios y Vesta. Y allá verifican los pasos de mejor ajuste para la evolución de la humanidad y de la Tierra en sí como una estructura planetaria. Entonces es de acuerdo con esa conexión que nuestra estrella Sol, Mont Mantia, aumenta o disminuye la radiación para la Tierra, aumenta o disminuye la cantidad de explosiones solares en su corona para darle mayor o menor impregnación de rayos gamas, rayos X, infrarrojo, ultravioleta y lo que sea, para generar la activación atómica de la Tierra y su evolución. Por su vez, el Melquisedec solar, que actualmente es Kutumi realmente, y San Germán quedó en la Tierra, lo hace, transfiere la información evolutiva de nuestro sistema solar, de todos los planetas, para el logo solar espiritual Kumara más próximo. Entonces, el logo solar Kumara más próximo de la Tierra es la estrella de Sirius Alfa, que está a 8,7 años luz de distancia de la Tierra. Está a un tiro al lado. ¿Ya? Muchas personas piensan que nuestro Alfa y Omega es Alcione de Pleiades. No lo es, eso es un engaño. Alcione de Pleiades es el Alfa y Omega del cuartel general de la Federación Galáctica en este sector de Orión. No es el Alfa y Omega espiritual, es apenas el cuartel general operacional de la Federación Galáctica dentro de este sector. ¿Ya? Entonces, la brangencia de Alcione en relación al poderío de la Federación Galáctica en este sector es de cerca de casi 13.000 años luz de perímetro. Estamos más o menos al medio de eso. Muy bien. Acordándolos a ustedes que Alcione queda a una distancia aproximada de 457 años luz de la Tierra. Muy bien. Entonces, nuestro centro Kumara crístico operacional, donde viene Sananda Mika o Arcángel Miguel, es Sirius Alfa, que es un sistema ternario que tiene 3 estrellas internas. Nosotros vemos 2, pero son 3. Sirión, que es la estrella blanca, Atrix, que es la enana negra, y Ávara, que es una otra, rosada. Que queda atrás, no la vemos, que es menor. Ese sistema ternario representa la llama Trini, representa también la orden Kumara y representa la jerarquía de los Sirius Alfa, que son seres gatos humanoides muy altos, y ya están para allá la novena dimensión de la 9D, y de los seres águila, igual que Osiris, Tot, Horus, seres con cabeza de ave y cuerpo humano. Son de las 2 razas primordiales que existen en la evolución de Sirius Alfa, que a muchos cientos de millones de años generaron el imperio de Sirius, que hoy es coordenado por la estrella Mirzan. Mirzan, como le llamamos en Brasil, o Mirzan en castellano me parece, es la beta en magnitud de brillo de la constelación del Perro Mayor, que está a más de 580, 570 y tantos años luz de distancia de la Tierra. ¿Ya? Entonces Mirzan es quien hoy organiza la evolución material de las colonias y del imperio siriano. Entonces lo que pasa, Sirius Alfa
como Logos Kumara, es el que recapitula toda la información Melquisedec de cada sistema planetario a la cual está pendiente. Entonces son por lo menos 1263 sistemas solares diferentes que responden por su Melquisedec solar a Sirius Alpha, donde hay un Melquisedec que es Emanuelis, que absorbe toda la información, estudia el desarrollo de cada alma, de cada yo superior, cada fractal de alma, y transfiere esa información a la fuente que todo es en Shamuna, en la orden Shamuna que organiza y sostiene la evolución galáctica, al Consejo de los 13. Esa información, por su vez, es llevada a otro nivel más sustancial superior del clúster de Naoshi, que son las 49 galaxias a la cual pertenecemos, donde tenemos Edencia. Ahí en ese sector de Edencia tenemos toda la parte administrativa de la evolución, donde están ya operacionalmente las mónadas. De ese sector de Naoshi, Edencia, salimos para Nevadón, para Salvington de Nevadón, donde tenemos toda la parte operacional de un nuevo Melquisedec superior, junto con Mika y Emanueles nivel superior. Entonces, desde Nevadón, Salto de Nevadón, donde está Mika y Emanueles unificados, tenemos el centro generador de Nevadón, Melquisedec. Esa estructura Melquisedec es una estructura próxima entre la 15ª a la 18ª, tal vez 20ª dimensión. Allá se evalúa todo el proceso evolutivo de las estructuras Melquisedec a nivel galáctico planetario. Y ahí se toman las definiciones, las decisiones de los diferentes niveles encarnacionales de evolución de cada partícula. Entonces, recapitulando, de la Tierra, nuestro Melquisedec, en el caso actualmente San Germán, de verdad es el nivel superior, porque San Germán es un nombre humano. El nombre correcto de San Germán es Antuac. Entonces, el Melquisedec Antuac reporta toda la información necesaria al Sol, para el maestro Kutumi, que responde por el Sol y responde por Sirius Atrix. Entonces, la información es llevada de la Tierra por Antuac para Kutumi en el Sol, el propio transforma esa información en energía para Sirius Atrix Kumara. De allá esta información es transferida al Consejo Shamuna, al Arcángel que representa el poder en todo eso, el que decide todo. Esa información es acumulada con todos los otros registros que llegan a Shamuna, ya a un nivel de 13, 14, 15D, y de ahí esa información parte para Naoshi. En Naoshi llamamos de Edencia. En Edencia queda la nueva información a otro nivel superior, y de ahí parte para Salvington de Nevadón directamente al conocimiento del Melquisedec Atón. Ese es el Melquisedec Atón, el que reúne todas las informaciones del universo local de Nevadón. Son 100.000 galaxias que están instauradas, registradas en ese sector, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en ese punto, en ese local? Tenemos exactamente la distribución de todos los procesos evolucionarios, de todas las estructuras que hacen parte de la energía que se va a desarrollar. Entonces, a partir de esos niveles de energía, quedamos sabiendo específicamente, ellos, cómo está evolucionando cada galaxia, cada clúster, cada grupo de galaxias, cómo las mónadas están trabajando sus desdoblamientos en cada grupo de galaxias, y consecuentemente eso se va abriendo hasta llegar a los fractales de alma en cada planeta. Entonces, de esa forma, a través de los relatorios Melquisedec,
se llega a un estudio, a una condición de cuál es el nivel real operacional de los procesos encarnacionales de cada grupo de almas de los planetas de Nevadón o de cualquier otro universo local. Esos son los Melquisedec. Ahora tenemos otra escuela paralela, que son los Lanonadek, que actúan de la misma forma, pero con otra función. El Lanonadek son los geneticistas, son los que van a desarrollar el ajuste y el aperfeccionamiento genético para que el cuerpo reciba el alma. Entonces un Melquisedec nunca trabaja solo. Él necesita trabajar con los Lanonadeks. Entonces, un Lanonadek es el geneticista, es el ingeniero que va a perfeccionar el ADN de una especie, de una raza cualquiera. Y de esa forma, una vez perfeccionada esa raza, permite que almas más maduras o más evolucionadas encarnen en ella. Entonces, el desarrollo de un planeta es proporcional y equivalente al desarrollo genético y espiritual. Entonces, un Melquisedec también tiene la misma pareja, los Lanonadek, que se colan. Trabajan en equilibrio. Los Lanonadek se dividen en 4 cargos, 4 niveles: primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, el Lanonadek primario controla la galaxia, representa Shamuna, la galaxia. El Lanonadek secundario transfiere los códigos, los proyectos del sistema galáctico que viene del clúster mayor, Naosha, para los sectores, los cuadrantes dentro de la galaxia, donde se van a escoger por sector cada proyecto genético, cada estructura dentro de la dimensión física y no física, para evolucionar la estructura biológica, para que el alma o el fractal de alma puedan acoplarse a la forma de vida biológica. ¿Cierto? Muy bien. El Lanonadek terciario, del tercer nivel, ternario, trabajo específicamente ya sectores más específicos de transferencia de material genético para la materia. Y el cuaternario es el que baja los planetas efectivamente al nivel físico, es el que baja con sus naves, sus platillos voladores, lo que sea, y físicamente llega a la materia. Es lo que pasó con los Anunnaki. El Yahvé, Enki, Enlil, Inanna, Marduk, Zeus, Osiris, Tot, Odín, Thor, Ishtar, Inanna, bueno, tantos que uno escucha por ahí en las leyendas, son de nivel cuaternario. Son los que vinieron aquí a mover la materia, a estar físicamente operando los cuerpos y manipulando toda la energía material. Esos son específicamente los Lanonadek cuaternarios, que tienen que trabajar obviamente con el Melquisedec planetario. Entonces podríamos decir de cierta forma que existe también un Melquisedec cuaternario, que es el que cuida de un planeta y que tiene que interagir con los geneticistas Lanonadek para generar la parte biológica para que el alma pueda venir y evolucionar. Entonces, el Lanonadek ternario trabaja a nivel de extraterrestre, viniendo y subiendo en los otros niveles. Trabajaría con la estructura solar, con el Sol. Sería, por lo tanto, un Melquisedec ternario. Y cuando el Melquisedec ternario transfiere la información para el lobo Kumara, en el caso de Sirius, representaría un nivel secundario, que es un lobo. Entonces, habría exactamente un Lanonadek secundario en el mismo nivel, haciendo el intercambio para evolucionar las razas ya a nivel ya ascensional, un nivel de 7, 8, 9D, algo así. Y por fin, cuando se llega la información de Sirius secundario para Shamuna a nivel galáctico, tenemos el nivel Melquisedec galáctico primario, junto con el Lanonadek. Pero eso no funciona tan bien así, porque cuando ya esta información va a Edencia, de Edencia a Salvington, tenemos la misma estructura de los Lanonadek, ellos son todos Lanonadek primarios. ¿Ya? Pero de esa forma creo que ustedes lo consiguen más o menos entender cómo funciona la división evolutiva de un Melquisedec, de un Lanonadek, para generar la vida y sus diferentes atribuciones. Vamos a ver qué más tenemos de preguntas aquí dentro de esta historia.
Ellos preguntan cuál es la relación de eso con los registros akáshicos. Bueno, primeramente, para quien no sabe lo que es un akasha. Akasha es una palabra que viene también del griego y tal vez del hebraico, no sé exactamente, que Elena Blavatsky y otros escritores antiguos del siglo XIX y XX usaban mucho. Entonces el registro akáshico es un ordenador central, es un gran computador, ordenador como hablamos en castellano, galáctico, que almacena toda la información de todos los fractales de almas, de todo lo que fue co-creado, pensado e imaginado, lo almacena. Es el computador central de una galaxia. Ese ordenador central es un archivo de memoria cósmico que transfiere todo este archivo de memoria a través del Anonadek de Melquisedec para los niveles superiores hasta llegar a la fuente de todo eso. Entonces, la Tierra tiene el registro akáshico, que está representado por Nanam Buruké y Emanjá, por la propia conciencia Tierra. Este registro, por su vez, es transferido por la línea crítica o por la malla crítica a la Tierra, campo magnético, al Sol. El Sol almacena la información de todo el registro akáshico, de todos los planetas que están en su órbita, y lo transfiere a Sirius Alpha Kumara. Sirius Alpha Kumara, por su vez, absorbe toda la información desde los 1263 sistemas solares que tiene sobre su ordenación, y esta información somada, amplificada, es transferida energéticamente a la Orden Shamuna. ¿Dónde está la Orden Shamuna? La Orden Shamuna está exactamente en el centro, en el núcleo de la Vía Láctea, que le llamamos el bollo central, o sea, la gran bola central de energía blanca que uno ve y se imagina, donde está el núcleo de la Vía Láctea. Nosotros, en la órbita de la Tierra, estamos a cerca de 38, 42 mil años luz de distancia del núcleo de la Vía Láctea. Son las informaciones que la NASA da a más o menos. Entonces, estamos a una distancia no muy lejos, pero relativamente corta, del núcleo en rayo del bollo central donde está la Orden Shamuna. La Orden Shamuna, por lo tanto, tiene que absorber el registro informacional de todos los más de 200.000 millones de estrellas que el satélite Hubble ha grabado, fotografado e identificado, desde el rayo X, infrarrojo y otras líneas de espectro que estudian. Según la NASA, tenemos aproximadamente en nuestra Vía Láctea, no se sabe con exactitud, pero se habla en 200.000 millones en castellano, de estrellas. Si ustedes calculan que cada estrella tiene en media 8 planetas en media, ya hacen las cuentas, vamos para más de 1,3 trillones de planetas solo en esta galaxia. Entonces la Orden Shamuna tiene departamentos, pero ella técnicamente tendría que absorber todo el conocimiento y la información generalizada y somada de todo eso. Esta información es transferida para Naoshe, Edencia, a donde se captura toda la energía de información, y esta va para Salvington Nevadón. Nevadón, por su vez, hace toda la absorción de la información y la transfiere a nivel de registro akáshico para un Versa, capital de administrativa del superuniverso de Orbotón, donde estamos nosotros, que es justamente donde esta red actúa. Esta red es el Voronandek de Orbotón, el ingeniero sideral responsable que co-creó Orbotón. Eso yo se lo comento porque yo tengo esa memoria y yo vengo de un Versa. Antes de venir para este mundo acá, yo ya estuve en un Versa. Entonces ahí se soma la información general de los millones de universos locales que
Orbotón tiene. Esta información, por su vez, es un mega gigantesco, infinito registro acágico. Es llevado para Bona-Chantar, para complementar el super, ultra, hiper, no sé cómo ponerle, registro acágico del universo entero. Y esta información representa el estudio que la fuente que todo es hace de todo el proceso evolucionario del universo. Entonces así empezamos nosotros nuestra caminada, nuestra línea de evolución, nuestra línea de aprendizaje en el mundo universal. Entonces, ¿qué tenemos acá que entenderlo? La magnitud de la información, de todo lo que nosotros tenemos, aprendemos, vivimos y experienciamos, queda grabado en la Tierra, en su registro acásico, como un cuerpo causal, una memoria cósmica. Nada se pierde. Todo queda almacenado en la fuente primordial. Eso es Dios. Entonces, en fondo, la conciencia de Dios, la conciencia primordial de Dios, es la sumatoria. Es la sumatoria de todo y de todos, a nivel de co-creación, de sentimiento, pensamiento, de actos, de todo. Todo eso rellena el cosmos. Todo eso rellena la vida, la experiencia, ser y estar. Y más o menos por ahí. Entonces no tengo cómo definir una forma mejor porque faltan palabras y mi vocabulario en castellano un poco limitado, ¿no? Como yo hablo más que todo el portugués, entonces se me van las palabras en castellano. Pero mismo así, creo que en portugués me faltarían palabras para intentar simplificar esta información. Este, por ejemplo, uno de los problemas que yo tengo cuando yo hago la canalización de los libros, yo escribo muy rápido. Entonces yo recibo una información, un bloque de información. Me dan 25, 30, 40 páginas directas sin parar de escribir en el ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Hay que dividir eso, hay que leerlo y dividirlo, y eso me da mucho trabajo, que tengo que reprocesar la información. Entonces, muchas de las cosas que yo recibo por canalización o captación psíquica, tengo una dificultad muy grande en dividirla en blocos menores de información para que sean digeridas por ustedes. Yo mismo a veces cuando leo lo que yo escribo, digo, pues no es posible tener escrito esto. Hasta a mí me cuesta, a veces tengo que leerlo por trocitos, digerirlo y después reestructurarlo. Entonces a veces de 20 páginas me da un libro entero. De 20 páginas yo consigo después dividir en un libro de 400 páginas. Pero no lo hago. Hago un libro de 200 páginas que puede dar un libro tal vez de 2000 después. Porque es la forma en que tengo de trabajar. Mis pobres correctores que hacen la revisión de los libros y que me putean. Mi madre debe estar muy bien allá en el aire allá arriba. La deben recordar siempre. Entonces, fíjate, esta historia, con base en las preguntas que me han hecho, escapa un poco a la capacidad de nosotros de entender. Entonces yo lo simplifiqué de una forma bien sencilla. Ya, el Mipsedek, el Anunadek, son dos cargos de administración. Uno, responsable por la evolución espiritual y estructural de un planeta, y el otro, responsable por la experiencia genética que se va a desarrollar en un planeta, en un sistema solar, en una galaxia, en la cual se divide la galaxia por tramos, y en cada tramo se generan 20, 30 diferentes razas aparentadas. Entonces, por ejemplo, tú divides la estructura reptiliana, hasta donde yo me recuerdo, en más de 715 razas distintas solo para la estructura reptiliana en la Vía Láctea. Es mucho. Y cada una de las 715 razas tiene una historia, un proceso biológico, un sistema de evolución y mucho a enseñar y aprender. La especie humana tenemos las diferentes razas, color de piel, estructuras raciales, las etnias en la Tierra, fuera lo que fuera. Entonces la estructura K de Amón,
adámica humana o humanoide, también tiene una gama grandísima o vasta de estructuras raciales parecidas para desarrollar la vida. La estructura insectoide es mayor todavía. Tiene, si no engaño, 2.800 y pico estructuras genéticamente diferenciadas dentro de un mismo árbol de insectoides, fuera las otras que son más largas todavía. Entonces, cada estructura de esa, por ejemplo, insectoide, los Lanonadex desarrollan a partir de una matriz 2.800 etnias o razas, subrazas, ¿ya? Para los reptilianos, la misma cosa. En el caso aquí, 715. Para la estructura humana son por lo menos unas 85, 88 etnias distintas para la estructura humana, humanoide. ¿Ya? Incluso entran los Zeta Reticuli, los Arcturus y otros seres que son semejantes a nosotros, pero no iguales. Entonces, eso es función de la Nonadec. Desarrollar un proyecto racial, una matriz, y de esa matriz multiplicarla para que la vida se procese. ¿Cuál es el papel del Melquisedec? Coordinar en cada planeta los ciclos de evolución, los niveles de conciencia, la religión, todo para llevar ese individuo y su sociedad a un patamar de ascensión. Impedir que esos humanos o esa raza entren en la violencia, en la autodestrucción, en la involución conciencial. Entonces los Melquisedec son profesores, son instructores del mundo. Y los Lanonadex son los dioses que generaron y manipularon genéticamente una raza o muchas razas en toda la galaxia. Básicamente esa es la gran diferencia de esas dos estructuras que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces con eso creo que le está más fácil, más práctico entender la diferencia de estos dos niveles. ¿Ya? En el libro que yo escribí, qué pena que están esgotados, está en Brasil, la línea Confederación Intergaláctica 1, 2 y 3 son libros que yo explico mucho eso y que abordo todas estas manipulaciones espirituales. Ya tengo en castellano, debe salir en poco tiempo, creo que va a salir en castellano ebook, el libro La Origen. La Origen cuenta parte de esto y divide la galaxia en varios sectores, constelaciones con las principales razas, y tengo la descripción de casi todas las razas que yo conozco y que he captado por cadenciación de estos sectores. Entonces ese libro está en portugués, está en Portugal, aquí en Brasil, pero ya lo tengo traducido al castellano, ya está listo. Yo estoy haciendo la conversión para el ebook y tengo que ver ahora cómo resuelvo eso para que lo tengan en el ebook lo antes posible para que puedan estudiarlo. Ahí van a entender parte de lo que yo he explicado en este video. ¿Sí? Creo que de lo más está dentro de lo... Yo he conseguido ayudarlos, espero que la información le tenga sea grata a ustedes, ¿no? Por las preguntas que me han hecho, y espero que también vengan más intercambios para que podamos hacer programas más profundos y de mayor desarrollo conciencial para todos ustedes. La lista es grande, hay varias preguntas acá, creo que las daré en los próximos videos, hasta para que no tengan el tiempo muy largo, muy cansativo. ¿Ya? Muchas gracias a todos y mucha paz en el corazón. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Los leo en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos.